Horacio, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Juancito, Lili, ¿cómo están? Hola, Horacio, buenas tardes. Marquito, querido, y toda la audiencia. Bueno, Horacio, justamente estábamos contando de que, bueno, esta semana ha habido bastantes novedades, pero vamos a ir como desglosando desde el principio. Porque el lunes pasado hubo, y le están esperada, no solo por los empleados de Rawson, sino que todos los municipales estamos involucrados en esto y esperando qué iba a pasar en esa conciliación obligatoria que se había dictado con respecto a la municipalidad, el conflicto o el reclamo en la municipalidad de Rawson, y donde el sindicato asistió el lunes pasado. Contame un poquito cómo fue esa audiencia, qué pasó, qué representantes fueron por la municipalidad de Rawson, porque quiero recordar que la cédula que llega al sindicato decía que tienen que ser personas con capacidad de decisión. Sí, bueno, el intendente no fue nuevamente, pero logramos avanzar con el doctor Mansur y Cacho Pinto, licenciado Pinto, en la audiencia de conciliación. Se comunicaron con el intendente telefónicamente y avanzamos a lo que surgió, ¿no? Nosotros, en primer lugar, tenemos que decir que rechazamos la competencia de la Subsecretaría de Trabajo, sí, seguro, porque entendemos que es juez y parte en la provincia, ¿no? Los municipios integran la provincia, por lo tanto, si un órgano del gobierno de la provincia nos impone una conciliación obligatoria, es como que el juez y parte en el tema, ¿no? Esto es una posición de los gremios estatales, provinciales y municipales histórica, ¿no? Salvo algunos que no lo ven así porque están acomodados con el poder político, como el caso del PCE. Entonces, nosotros rechazamos, pero asistimos a las audiencias porque el sindicato no se niega a ningún espacio de diálogo, ¿no? Eso lo hemos dejado sentado. Por lo tanto, nosotros decimos que no tiene competencia la subsecretaría ni para sancionarnos, ni para imponernos ningún tipo de condición, que eso es competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación o de algún juez de la provincia, que son poderes que no son parte de la patronal, ¿no? Entonces, eso es por un lado. En la audiencia nosotros rechazamos las resoluciones de la subsecretaría y también hicimos una serie de peticiones porque los municipios son el paraíso del trabajo en negro y la subsecretaría parece que no toma nota de esto y de muchos incumplimientos en materia de higiene y salubridad laboral, que no cumple como policía del trabajo el rol que debería cumplir. Así que hicimos una serie de presentaciones y pedidos que han quedado en suspenso para más adelante, porque para eso sí tiene competencia. O sea, en lo que nosotros decimos que no tiene competencia se moviliza, en lo que tiene competencia para hacer no se moviliza. Entonces es medio extraño, ¿viste? Entonces ahí nosotros tuvimos un diálogo con la municipalidad planteó el problema de los recursos para avanzar en el tema del organigrama. Nosotros planteamos que eso es lo que queríamos discutir con el intendente, por eso le hemos pedido las reuniones que le hemos pedido, por eso hemos hecho las asambleas que se han hecho, pero que el intendente se había negado a recibirnos, poniendo como excusa, la última excusa, la obstrucción que ha hecho el PCN con toda la causa judicial que estamos llevando adelante por el tema de las paritarias. Cosa que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque las comisiones paritarias son posteriores a la lucha sindical, son posteriores a los acuerdos bilaterales. Nada impide que un acuerdo paritario que si no se reúne la comisión paritaria no se pueden llegar a acuerdos, ni se pueden reconocer derechos o se pueden conquistar derechos. Hay municipalidades, hay ámbitos de trabajo donde no hay paritaria y sin embargo todo esto existe, ¿no? Entonces no es una excusa lo que decía el intendente. Por lo tanto, bueno,
se avanzó positivamente ahí en la audiencia, porque se comprometieron a tomar el trabajo nuestro que hemos hecho del organigrama, que tiene como el objetivo principal de que a cada compañero se le pague por la función que realmente cumple y que se realice la estructura para poder armar los concursos y darle marcha a la carrera administrativa como corresponde, ¿no? Que es un compromiso que asumió la municipalidad en el 2019. Entonces, la municipalidad va a presentar el 14 de febrero su trabajo con relación a esto, que no lo había hecho. El trabajo que se venía haciendo lo hizo la comisión de los compañeros nuestros, acompañados por Cacho Pinto, pero la municipalidad no ha hecho ninguna propuesta. Entonces se han comprometido en traer un estudio sobre las vacantes, chequear lo que hemos hecho nosotros, hacer un estudio propio, y a su vez hacer un estudio de la factibilidad financiera para ver cómo se va a diseñar todo el tema del organigrama. Eso es lo que quedamos el lunes con la municipalidad. O sea, en síntesis, lo que nosotros íbamos a discutir con el intendente, queríamos hablar con el intendente, bueno, lo hemos charlado ahí en la audiencia y hemos avanzado, ¿no? Diálogo que se había planteado realizar en la comisión paritaria, pero como se ha obstruido todo el tema paritario por la causa judicial, nosotros lo vamos a trabajar en los otros ámbitos que son perfectamente legítimos, perfectamente legales, y repito, no hay ningún impedimento para hacerlo más allá de la comisión paritaria, ¿no? Así que, bueno, ese es el estado de lo que pasó el día lunes. Estamos a la expectativa de que el 14 de febrero la municipalidad traiga todo lo que necesitamos para seguir avanzando en este tema, ¿no? Bueno, ahí sí te enganchemos con el otro tema, porque resulta que esta mañana nos enteramos de la resolución judicial de que permite a la Unión Personal Civil de la Nación. Es lo que nosotros veníamos esperando, sí. Lo dijimos en la asamblea, no sé si ustedes estuvieron en la asamblea extraordinaria. Sí. Lo planteamos, o sea, el Poder Judicial en la provincia de San Juan es un poder feudal, es un poder que responde al poder político, tiene mucha influencia, UPCN, el jefe de asesores del gobernador, el jefe de asesoría letrada secretario, integrante del secretario de UPCN, el asesor del gobernador Pepe Villa de UPCN, todos sabemos lo que es la justicia de la provincia de San Juan, es altamente dependiente del poder político. Yo puedo ir hasta desde el punto de vista del nombramiento de los jueces, que no se cumple con la Constitución provincial conforme lo establece el artículo 214, inciso 3, creo, o 216, inciso 3, no recuerdo bien, en el nombramiento de los magistrados. Así que partamos desde ahí hasta todo lo que es el Poder Judicial de San Juan, que en el ámbito laboral, nosotros no solamente en el ámbito de la problemática de los convenios colectivos, de los derechos laborales públicos, yo estoy apreciando una flexibilización laboral y una retrogradación de derechos en materia laboral en la justicia sanjuanina, que abarca, es mucho más amplia de la situación que nos toca vivir a nosotros, ¿no? Y a nosotros nos tocó vivir esto, o sea, fíjate vos, la justicia, cuando nosotros reclamamos por la eliminación unilateral de un convenio colectivo de trabajo en un recurso de amparo, considera que no es la vía adecuada el recurso de amparo para proteger nuestros derechos constitucionales de un patrón que te elimina unilateralmente un convenio colectivo de trabajo como en la capital, ¿no es cierto? Y siempre hemos dado el ejemplo, ¿qué pasaría si viene la patronal camionera, elimina porque se le antoje el convenio colectivo de los camioneros, viene la patronal bancaria, lo elimina, van a la justicia y la justicia le dice, sí, no hay problema, tiene razón la patronal, o vaya por un juicio que no sea de urgencia para tratar este tema. Sin embargo, UPCN, que nosotros hace 30 años que estamos en la paritaria de Rawson, una paritaria constituida y conformada de acuerdo a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, el artículo 67, inciso 2, conforme al artículo 31, inciso C, de la Ley 23.551, ratificada su constitucionalidad recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que el gremio mayoritario
es el que se sienta en las comisiones paritarias en las negociaciones colectivas de trabajo. Es como si un gremio minoritario pretendiera sentarse con los camioneros a regular. Bueno, nuestra ley, nuestro sistema es otro. No es, dice que el gremio mayoritario, los gremios minoritarios pueden participar, pueden afiliar, pueden tener delegados, pero en las negociaciones colectivas, para no romper la paridad, el gremio más representativo es el que se... Esto pasa en todo el ámbito laboral. Todo el ámbito laboral privado y gran parte del ámbito público, salvo en el docente, que tienen una ley especial. Bueno, también hay una ley nacional específica para los empleados públicos nacionales, pero diferente. Pero el resto es como lo establece el convenio colectivo de trabajo de Rawson, que el gremio mayoritario del sector es el que se sienta en las negociaciones colectivas. El gremio mayoritario es UEM. Bueno, la justicia, el juez del cuarto juzgado laboral, parece que se erige en legislador y cambia las normas y hace lugar a un planteo de UPCN que está fundado en un inconstitucional artículo de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Rawson, que la modificó Ibarra, donde introdujeron estas herramientas para tratar de dividir a los trabajadores, tratar de imponer un sistema que no es competencia de la municipalidad. La municipalidad no puede decidir el sistema sindical argentino. Y nosotros seguimos la ley, seguimos la Constitución, por eso estamos en este sistema. Que cambien la Constitución, que cambien las leyes, quienes son competentes, no UPCN, no el municipio de Rawson, sino el Congreso de la Nación, o la Convención Constituyente de la provincia, o la Convención Constituyente de la Nación, y bueno, no hay problema, entramos en otro sistema. Pero nosotros estamos en el sistema correcto, en el sistema vigente. Sin embargo, el juez del cuarto juzgado laboral entiende que no, o sea, erige el modificador de la ley, y bueno, yo, de mi punto de vista, la presión y la influencia, la dependencia del Poder Judicial de San Juan hace que los jueces se inclinen por quienes son más poderosos, y UPCN es más poderoso que nosotros. Esto es una crítica a todo el Poder Judicial en el país, se está haciendo todos los días, se habla de la Corte Suprema y la influencia del poder político, del poder económico. No es novedad para los argentinos que el 80% de la población está en contra de la justicia, ¿no? En contra, no tiene por lo menos muchas cosas que decir, o no está conforme, o entiende que es una justicia dependiente, con jueces que son multimillonarios, mientras los trabajadores precarizados, los trabajadores humildes son explotados, son divididos, son vulnerados en todos sus derechos. Esta es la realidad. Nosotros tenemos una justicia que ni siquiera les reconoce a los trabajadores contratados y a los trabajadores pasantes los derechos que les reconoce el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es una justicia al servicio del poder. Si el poder te explota, la justicia va a aceptar que te explote. Si el poder quiere cambiar el sistema de facto, el sistema constitucional de las asociaciones sindicales en el país, y ellos lo van a cambiar. Se amolda la justicia a lo que manda el poder real, ¿no? El poder fáctico, y que controla las instituciones, ¿no? Controla la legislatura, controla el Consejo de la Magistratura, controla todo, ¿no? Es un feudo. Yo lo que llamo esta provincia es un feudo electivo, estamos donde vos elegís el señor feudal, así le llamo. Y ese es el resultado del fallo que nosotros tenemos en Rawson, donde UPCN, que primero el convenio colectivo lo hemos hecho nosotros, tiene 30 años, se hizo antes de la reforma de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Rawson, tenemos derechos adquiridos ahí. Sin embargo, en un proceso de 2 semanas, de un mes, en este tema tan complejo, que el mismo juez dice que es un tema complejo, mientras en otros amparos que presentamos nosotros nos lo rechazan, y él representa UPCN y se lo acepta. Entonces, es muy fácil de leerlo, ¿no? Es increíble para la gente entenderlo y para los trabajadores
aceptarlo. Pero para los que estamos metidos en la justicia, litigamos todos los días, vemos cómo son los fallos, y después se ven los resultados sociales, ¿no? Se ven los resultados sociales, o sea, una justicia que protege a un gremio que es el gremio más autoritario, que no permite la participación de la minoría, que es el responsable de todos los retrocesos de los empleados públicos provinciales, con los salarios básicos más bajos, con el adicional más retrógrado, que es el responsable de que no se avance en la lucha contra el trabajo en negro, con un dirigente sindical neoliberal, empresario, declarado menemista, en contra hasta de la estabilidad laboral, en su momento. ¿Sí? Bueno, sin embargo a ellos los jueces sí le dan bolilla. Entonces nosotros cuando vamos con nuestro planteo no lo damos. Así que había altas probabilidades que tuviéramos un fallo de primera instancia negativo. Pero bueno, vamos a seguir, nos queda la Cámara, después nos queda la Corte Local, nos queda la Corte Nacional y luego nos queda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta nos quedan las vías ordinarias, ¿no? Todavía queda un largo camino de pelea que esperemos tener en algún espacio de la justicia algún tipo de reconocimiento, ¿no? Si no, estamos ante una realidad que es la que pasa todos los días y en muchísimos casos, ¿no? El poder fáctico, el poder real se impone sobre la ley, se impone sobre la Constitución y los jueces no fallan conforme a derecho, sino fallan conforme a los intereses de los sectores más influyentes. La verdad que es increíble la manipulación que hace la justicia sobre la Constitución, porque no se puede entender estos fallos así. Hasta las personas que no somos adentradas en la parte jurídica nos damos cuenta porque tenemos alguna conciencia, alguna lectura acerca de la ley 23.551, de la Constitución, porque lo conocemos a través de los estudios, pero esto no lo podemos entender. De la única forma que se puede entender esto es desde la inmoralidad. Exacto. Desde la inmoralidad, desde la observancia de obtener por parte de los jueces beneficios personales. Una justicia dominada por inmorales, corruptos, hipócritas. Analizando la situación del empleo público en general, escuchaba, fíjate vos, precisamente a un intelectual liberal muy importante, muy interesante, y hablaba de que la Argentina en la década del 60 era un país potencia, y venimos en picada desde esa época, y particularmente los retrocesos de la década del 60, 70 en el empleo público son considerables. Pasamos de una sociedad casi por ejemplo en San Juan, con un 2% de desocupación, a tener 35% y más de gente bajo la línea de la pobreza, cuantos indigentes, la mitad de la población viviendo en una miseria total, y el empleo público en unos niveles de precarización como nunca antes ha tenido en la historia. Pasamos en una municipalidad de la capital de tener, por ejemplo, todo el personal en planta permanente, 1.680 y pico empleados, cuánto era, una planta política razonable, que junto con el Consejo y el Ejecutivo tenía 55 cargos. Pasamos a que en 30, 40 años a tener contratados, menos de 600 personas en planta permanente, 200 plantas políticas más o menos, que ya van, porque sigue creando maestros y cargos, más los contratos políticos que algún jefe de gabinete declaró en una causa judicial que tenía 1.000 contratados políticos, 2.000 pasantes, llegamos a tener 3.000 pasantes y becarios. O sea, comparamos lo que era la década del 70, 80, 90 a la precarización que estamos teniendo hoy día, ¿no? O sea, el avance y esto se ha hecho de la mano de la clase política que ha gobernado y de la mano de los gremialistas empresarios entregados, que han entregado los derechos trabajadores, como Pepe Villa. Es una máxima: mientras más poder tiene Pepe Villa, más poder tiene UPCN, más precarización tienen los trabajadores.
En el empleo público provincial, el otro día en el centro cívico lo han increpado varios trabajadores y trabajadoras. Hay que decirlo, en el empleo público provincial tiene el sistema de extorsión más alevoso, más nefasto de toda la Argentina. Con un adicional que se llama el plus por productividad. Yo te voy a dar un ejemplo. Algunos abogados tienen 25.000 pesos de básico y cobran 40.000 pesos de adicional por productividad. ¿Sabes qué significa eso? De que si vos protestás, si vos te quejás, si no te llevas bien con el jefe, no cobrás prácticamente la mitad de tu sueldo. Y además, lo trabaja la mitad, la otra mitad son acomodados que se los regalan, ¿me entendés? Como mecanismo, como hace con las horas extras, como hacía Aranda con las horas extras, como hacen en Rawson algunos con las horas extras. Te compran al trabajador con un mecanismo extorsivo que se transforma en una herramienta de control social, y así se permiten todos los atropellos. Mientras los dirigentes sindicales como Villa son multimillonarios, que le abrí la cochera y se le caen los BMW, se la pasa viajando, pasa fin de año en Río de Janeiro, los dirigentes políticos llenos de guita, la justicia lleno de guita, y los trabajadores precarizados, pobres. Recién venimos de un municipio donde un contratado gana 12.000 pesos. Hay cooperativistas que están cumpliendo tareas igual que los de planta permanente y ganan 4.000 pesos. El Estado en San Juan es un Estado explotador. Es un Estado explotador. La dirigencia política de San Juan es vomitiva con relación al nivel de precarización al cual ha sometido al empleo público. Estos son políticas neoliberales que no se han ido de San Juan, que han permanecido. Se empezaron a implementar con el menemismo y antes del menemismo también, y se han instalado y se han quedado. Lo mismo podemos decir en general del Estado. En la década del 60, decía este señor que te comentaba, liberal, década del 70, Argentina era uno de los países más importantes del mundo, tenía un nivel de su economía, su integración social, era un país bastante importante en el mundo. No nos vamos a principios del siglo pasado, vámonos a la década del 60, 70 nomás, y teníamos, el Estado tenía la energía, tenía el gas, el control de los recursos naturales era muy importante, el control del comercio exterior, el empleo estatal estaba en blanco, el Estado era un empleador en blanco, no era un explotador, y teníamos una sociedad socialmente mucho más integrada. Había inclusive más actividad privada. En San Juan, por ejemplo, la actividad privada era muy superior con el tema del... Si bien teníamos una hegemonía de un monocultivo, que era la vid, pero era el pequeño y mediano productor, era una gran cantidad, teníamos una gran cantidad de minifundios, era una provincia minifundista donde se podía vivir. En fin. Bueno, pasó la década de los 90 y tenemos la mitad de la población en la línea de pobreza. Lleno de planes sociales, lleno de asistencialismo, un proceso de destrucción del aparato productivo, del trabajo, y paralelo a eso de destrucción del Estado. Y nosotros lo que estamos sufriendo es eso. Eso es lo que estamos sufriendo nosotros. El sindicato municipal es el que se pone en la pelea, en la lucha contra el trabajo en negro. Vos tenés trabajadores en negro que no le pagan los aportes, no le pagan las contribuciones, no le pagan un salario. ¿Dónde va esa plata? Y va a otros sectores, a la aristocracia judicial, a las pautas publicitarias, a la corrupción de los municipios donde no te quieren informar ni siquiera cuánto entra ni cuánto sale del dinero. Han hecho la ley de coparticipación y no han regularizado las situaciones. A algunos municipios le han subido 3 veces los ingresos que tenían y siguen siendo unos negreros explotadores los intendentes. Bueno, esta es la realidad. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con la unidad, la lucha y la organización de los trabajadores, no hay otra. Ahora esto que me dijiste, no lo que con dijiste una concientización ciudadana, ¿no? Sí. Que empiece a hacer sentir con el voto y empiece a hacer los cambios que se tienen que hacer.
Lo de cooperativismo, la verdad que no es la idea que uno tiene o que estudió de cooperativa. O sea, es una cooperativa llamada cooperativa entre asteriscos que ganan 4.000 pesos, porque en realidad en esa cooperativa no producen algo. La figura que sacan, la utilizan para hacer trabajo en negro. Es una vergüenza, es vomitivo el Estado, hermano. ¿Qué crees que te diga? Ya me cansó, es vomitivo. Mira, primero empezaron con las becas de formación. Venían la plata de los ministerios, venían con la pasantía para aprender. Pasantes 20 años, becarios 25 años. Ahora son las cooperativas. Son todas figuras para no pagar aporte. Además, el Estado es el principal evasor. Mientras le pide a un privado, a un empresario, que tenga a los trabajadores en negro, vos sos un kiosquero, te enganchan con un juicio, te revientan y tenés un laburante en negro. El Estado hace lo que se le canta. Hace lo que se les canta, y los políticos, lo único que les interesa es su imagen ante el ciudadano votante, quedar bien ante el ciudadano votante. Entonces tienen que mostrar que están haciendo, y están haciendo con la plata que tienen que pagarle a la gente, y no sabemos qué pasa con la otra plata que nadie puede conocer a dónde va. Entonces estamos metidos en un sistema muy perverso, y la justicia trabaja para esa lógica. Trabaja para esa lógica. O sea, es increíble que los jueces ganen el triple que el gobernador. El triple que el gobernador. Que los docentes, los salarios de las personas que educan a nuestros hijos. Mira, cuando fueron a pedirle, ¿te acordás a Angela Merkel? Que por una recomposición salarial los jueces, magistrados, creo que eran, y funcionarios judiciales, le dice, bueno, paguen, no, mire lo que están ganando los docentes, mire, tenemos que nosotros estar en mejores condiciones, mire los docentes cómo están. Y le dice Merkel, ¿y a usted quién les ha enseñado? ¿Cómo van a cobrar más ustedes de la gente que le ha enseñado a ustedes a hacer lo que hacen? Claro. O sea, otra lógica, aquí el docente es, lo que más puede ser castigado, es castigado por todos lados, ¿me entendés? Y la escuela, el depósito de niños, donde el docente pone la cara con toda la problemática social en la mayoría de los colegios, que tiene que abordar mientras tenés una clase política rica, una aristocracia judicial rica, que esos no tienen problema, no tienen drama, no tienen ningún problema, ¿me entendés? Por ejemplo, en Rawson dicen que no pueden hacer el organigrama, o sea, no pueden pagarle a un empleado administrativo la Lili. A Lili, ¿vos qué categoría tenés? La J. Sí, la categoría J. ¿Qué funciones cumplís? Administración. ¿Qué categoría deberías tener? La G. La G. Sí, y derecho a tu carrera administrativa, ¿no es cierto? Hasta llegar a subdirectora podés pelear por concurso. Bueno, a vos no te quieren pagar la G, pero al intendente, ¿cómo le pagan? Como intendente, ¿no es cierto? Así es. No le pagan la G. A los asesores del letrado, ¿cómo le pagan? Como asesores. El concejal, ¿cómo cobra? Como concejal. Sí, claro. ¿Te das cuenta? O sea, a ver, un juez, ¿cómo le pagan a un juez? Por la función que pagan cumple como un escribiente. No, entonces, esta es la aristocracia política y la aristocracia judicial que posterga a los trabajadores, pero ellos viven en otro planeta, ganan más que un empresario pequeño y mediano empresario. ¿Me entendés? Entonces, es un sistema que tenemos que solamente lo vamos a cambiar con la lucha ciudadana, con el voto ciudadano y con la lucha y la organización de los trabajadores. Como ha pasado en la historia, o sea, cuando los trabajadores trabajaban 16 horas por día y se plantaron y quisieron empezar a trabajar 8 horas, y dicen, bueno, 8 horas vamos a trabajar, 8 horas vamos a descansar y 8 horas vamos a dedicársela a la familia. Bueno, tuvieron que luchar muchísimo para poder conquistarlo. Dejaron su vida, cientos de miles de trabajadores para que nosotros podamos tener una jornada laboral limitada. Entonces, los derechos se conquistan
antes de ser reconocidos, nosotros vamos a tener que luchar porque se reconozcan nuestros derechos, que los tenemos en la ley, pero no se efectivizan. Fíjate vos el Poder Judicial. El Poder Judicial tenía, antes del año 95, el enganche. Es más, el primer estructura estatal en la provincia que tiene el enganche, o sea, los sueldos de todas las categorías estaban enganchados al sueldo de la Corte de Justicia. ¿Qué hicieron? Sacaron una acordada y derogaron el enganche, que era una ley, la 5270. Se desengancharon en su momento porque decían que estábamos en crisis en la época de Escobar, ¿te acordás? Sí. Inclusive el antecedente de nuestro sistema de enganche es inclusive el antecedente, el sistema de enganche del Poder Judicial, ¿no? En una parte importante. En ese momento los empleados judiciales tenían una fuerza tremenda, tenían una organización sindical muy poderosa y conquistaron ese nivel de justicia, ¿no? Un enganche. Vino la Corte que lo derogó en el año 95, por ahí un poquito antes o después, no recuerdo bien la fecha. Bueno, y ahora fíjate cuánto gana el empleado que menos gana y cuánto gana un cortista. Hay una diferencia abismal. Se desengancharon, y se generó todo este tiempo la aristocracia. Una aristocracia que gana fortuna, por eso todos están esperando acomodarse con el poder político para que el poder político lo nombre de juez, de fiscal, de defensor, cosa de pasar a tener unos sueldos tremendos, ¿me entendés? Mientras vos tenés trabajadores que ganan en la provincia 4.000 pesos, 12.000 pesos. Si esto no es un feudo, el feudo no sé dónde está. En todo este escenario de injusticia se inserta esta causa judicial que nosotros tenemos. ¿Qué tienen que tratar de hacer con nosotros? Dividirnos, fragmentarnos, debilitarnos, y así poder evitar que avancemos en la conquista de nuestros derechos, que vos puedas conquistar tu categoría G y que puedas tener tu carrera administrativa. Mientras tanto, los intendentes, los concejales, los asesores, los secretarios, los jueces, eso van a seguir cobrando de acuerdo a sus funciones y algunos fortunas extraordinarias. Esa es la injusticia social que vivimos nosotros acá, que vamos a tener que pelear mucho, porque tampoco se avisora en la clase política alguien que lo quiera cambiar de verdad. El gobernador tuvo una experiencia muy positiva cuando fue intendente y después se fue al carajo. Hoy en día está permitiendo el que es el garante de la Constitución, conforme al artículo 168 de la Constitución Provincial, todo este tipo de situaciones. Esta realidad que se vive, no ha habido cambios sustanciales de esta realidad de injusticia durante estos últimos tiempos, o los ha habido. No, yo diría que hasta ha habido más retroceso. Por ejemplo, la cooperativa se incorpora hace poco, que es la ultraexplotación, y otras también programas que hace el Estado Nacional que son de terror. Todos los programas que baja el Estado Nacional, que supuestamente tienen una intención de formar, de educar, no, se transforman en mecanismos de explotación de la gente. En vez de generar trabajo genuino, trabajo en blanco, realizar los aportes, realizar las contribuciones, que además es fundamental para construir un mercado interno que permita, porque los trabajadores municipales no se la llevan a Estados Unidos, no, la consumen en la provincia. En todo caso, los que se la llevan son las aristocracias políticas, económicas, que especulan o que se la llevan afuera. No los trabajadores. El trabajador le compra al almacenero, le compra al vecino, mueve el mercado interno. Pero bueno, entonces en este marco se inserta este problema
nosotros, como siempre, vamos a seguir teniendo expectativas, más allá de toda esta situación muy negativa que se vive a nivel de estructuras judiciales. Vamos a acudir a las instancias que siguen, vamos a seguir nuestra lucha en la municipalidad, y vamos a seguir trabajando ahora en este ámbito de la Subsecretaría de Trabajo con el Intendente, a ver si avanzamos en poner un poco de equidad y un poco de justicia en toda esta situación de injusticia que estamos viviendo, ¿no? Ya es un avance, la municipalidad planteó el problema económico. Bueno, vamos a discutir el problema económico, y vamos a proponer un plan racional para poder avanzar en ese modelo que se inició con Juan Carlos Gioja, con Juan Carlos Gioja, que cuando se conquistó con la lucha de los trabajadores y se logró acordar con él el ingreso a planta permanente, ¿no? Que fue una de las reivindicaciones y una de las conquistas de los trabajadores públicos de la provincia más importante de los últimos años, ¿no? Esto es así, fíjate lo que nos cuesta a los trabajadores, la lucha, el sacrificio, el esfuerzo, el sufrimiento de las familias, de nuestras familias, para poder avanzar un cachito, ¿no? Mientras la clase política y la aristocracia estatal vive como si fueran de una alta burguesía en algunos casos, ¿no? Pero bueno, esta es la injusticia social que vivimos y que la que tenemos que cambiar algún día. Así es, Horacio. Bueno, la verdad que es muy completo tu informe. Bueno, ya se acerca la Navidad, te mando un abrazo grande para vos, para toda tu familia, que se puedan reunir en paz y bueno. Bueno, un abrazo para toda la familia municipal, los compañeros y las compañeras, los trabajadores estatales de toda la provincia, de todas las áreas. Un fuerte abrazo a los trabajadores estatales provinciales, que en el centro cívico dieron un ejemplo de dignidad, peleando por el bono que nosotros hemos pedido, el bono que ha dado el presidente, lo hemos pedido para todos los trabajadores públicos de la provincia, que el gobierno de la provincia le pague un bono de 25.000 pesos a cada uno de todos los trabajadores para poder paliar este fin de año. Un asado te sale 5, 6, 7 lucas, hermano. Sí, está 1.000 pesos el kilo de bife. Claro, te dan 5 lucas, 8 lucas y se creen que te están dando $1.000.000. Sí, ya le vamos a dar lectura, ya le damos lectura. Claro, te das cuenta, o sea, para afrontar esta fiesta en algún mejor, aunque sea pequeño, nivel de equidad y de igualdad, lo que ha hecho el presidente de la Nación es lo mínimo. Es lo mínimo. Y tendría que salir del gobierno de la provincia para cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Porque de vuelta te repito, eso derrama además. Un pequeño movimiento, mira, un pequeño movimiento que han hecho los trabajadores en el centro cívico con el ingreso del asesor del gobernador Pepe Villa, y salieron hoy con un aumento de un 4% más para el aumento que venía del 7% para enero. No es nada, eso no es nada, es un engaño. No es nada, aparte pero hay que ver a dónde se engancha, con qué sueldo, sí. Y eso les va con... Lo que hay que discutir es ya cómo se va a reajustar el salario este año. Exacto, ¿no? Imagínate si nos pudiésemos unir los trabajadores. La cláusula gatillo de mínima, si el salario mínimo es superior, tiene que ser el salario mínimo, si oficialmente se hace un salario mínimo como corresponde. Y lo que debería ser es la canasta básica. Claro. La canasta básica, para tener una vida digna, ¿no? Si nosotros estamos, todos a los políticos no se les cae de la boca que quieren reactivar el mercado interno, que quieren reactivar la economía, que se levante la economía, para que podamos nosotros, y la plata, ¿a quién se la dan? ¿A dónde va? A la festichola. O sea, no le puede dar un bono a los empleados públicos provinciales y municipales, pero sí le puede dar un estadio de vóley al Pepe Villa, de 1.000 millones. ¿A quién le importa el estadio de vóley? Que se lo pague Villa y se lo paguen los afiliados que les interesa. Eso, que se lo paguen ellos. O sea, Pepe Villa tiene una cancha de vóley y no tienen la cobertura de sepelio como corresponde, los compañeros y las compañeras. ¿Dónde estamos? ¿Te das cuenta vos? Pero estuvo muy bien lo que hicieron los empleados públicos provinciales. Lo que pasa es que, los grandes culpables también de todo esto son los propios afiliados del UPC.
que ellos le dan el poder, porque ellos son los que se afilian. Mirá, estaba en Estocolmo cuando me reuní con los dirigentes del sindicato municipal de Suecia, que se llama Comunal, y me cuentan de que había habido una fiesta hace un par de años, un año más o menos, de los de la dirigencia del sindicato, una fiesta, digamos, no una fiesta extravagante, una fiesta bien hecha, bien armada, con sus buenos castos, había un fiestón que se habían mandado. Y eso al afiliado no le gusta, porque él lo considera un derroche. ¿Sabe cuántos afiliados le renunciaron en media semana? 25.000 afiliados. ¿Me entendés? Sí. La conciencia del trabajador. La conciencia del trabajador, por eso hay que felicitar. Acá hacen un festival, prefieren reclamar, en vez de por un bono de fin de año, por un estadio de vóley, y sin embargo la gente lo aplaude y se sigue afiliando. Bueno, también la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Desafortunadamente es así. Desafortunadamente estamos, como vos dices, en una provincia feudal donde está todo entremezclado, la inmoralidad de ciertos políticos con la inmoralidad de ciertos jueces, con la inmoralidad de ciertos dirigentes gremiales. La inmoralidad es lo que domina la situación por la cual estamos atravesando, porque deberían avergonzarse de tener semejantes sueldos tan elevados en medio de una pandemia a nivel mundial sin precedentes, y los empleados están de las distintas áreas del Estado bajo la línea de pobreza, en medio de una inflación galopante. Desafortunadamente lo que domina es la inmoralidad, y por más que hablen, por más que digan que pertenecen a lo popular, a lo nacional, eso es letra muerta cuando uno ve los hechos, porque las personas y las instituciones se juzgan por los hechos, por lo que hacen, por lo que producen, no por lo que dicen. Y estamos en una permanente violación de los derechos humanos por parte del Estado, ¿no? Así es, si el propio porque Estado... estos niveles de desigualdad, estos niveles de abuso de poder, porque si el Estado... Estos niveles de feudalismo son violatorios de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que tiene la Argentina. Entonces, yo me río cuando los veo en actos para el 10 de diciembre, celebrando el Día de los Derechos Humanos, de la democracia y todo lo demás, y después no se les cae la cara cuando le pagan a un tipo 4.000 pesos o 12.000 pesos en un contrato, o cuando los caraduras sinvergüenza tienen el tupé como Baistrovsky, que lo ascendí, lo pasé de becario de 7.000 a contratado de 15.000, 20.000. Y al otro día está generando cargos en la infraestructura política a máximo pavor de 200.000, 300.000 pesos de salario. ¿Te das cuenta, no? Sí, es así. La verdad que, a ver, cada pueblo tiene los gobiernos que se merece, ¿no? Sí, yo espero que haya una movida de conciencia muy grande en la población, al estilo chileno, ¿viste? Se han despertado los chilenos, lograron reformar la Constitución de Pinochet, dijeron basta de no tener salud, basta de no tener educación, basta de este nivel de explotación, y te presentaban el modelo como que era el mejor modelo de América Latina, ¿te acordás? Sí, lo recuerdo muy bien. Resulta que Chile una explotación increíble. Bueno, salió toda la luz, y todo ese movimiento social en Chile que dijo estamos cansados de morir porque no tenemos salud, estamos cansados de no poder avanzar porque no tenemos educación, estamos cansados de una precarización laboral tremenda. Y bueno, hoy día ha puesto un presidente joven que ha nacido en esas luchas sociales,
tiene una clase política que ha nacido al calor de esas luchas sociales, tiene un movimiento social y una conciencia social que se ha construido alrededor de esa pelea y se transforma en una esperanza muy importante, además de las condiciones estructurales, económicas, geopolíticas que tiene Chile, se transforma en una expectativa muy importante. Y además, otro detalle, fíjate vos, la cultura política ahí, que también hay una aristocracia muy fuerte que van a tratar de modificar esa situación, lo ha dicho una diputada que inclusive prometió no reelegir si no se presentó, una joven dirigente de las más importantes, pero inclusive el candidato opositor, que es un defensor inclusive del pinochetismo, fíjate vos que terminaron las elecciones y se fue a saludarlo al ganador, que es de la izquierda. Fíjate vos. Un gesto bastante interesante para... Dos posiciones tan extremas, digamos, sí, de la política, y aquí en la Argentina tenés toda la clase política payasesca que se anda peleando por estupideces y arma grita de cualquier bolazo. Hemos tenido los otros días un papelón institucional a nivel nacional con esto de la reforma del Código Electoral, que hay que decir la verdad, el anterior era vomitivo y el actual va a ser en el mismo sentido. Sin embargo, se están peleando porque están viendo cómo utilizan la herramienta electoral de la mejor manera para poder orientar el voto popular, así lo favorece, porque viene en una situación compleja. Las últimas elecciones han puesto en jaque a los que gobiernan, entonces tienen que buscar una maniobra, así como hicieron la maniobra con Arancibia para no perder, para figurar como que no perdía, con el consenso Ichigualasto, que fue funcional al oficialismo. Bueno, ahora están buscando hacer una maniobra para ver cómo establecen un sistema que les permita superar ese retroceso. Pero el pueblo sanjuanino, no más Cabildo, me parece que ya ha madurado un poquito en ese sentido. Yo creo que sí. Yo no sé si el mecanismo electoral va a determinar que caigamos en la trampa los sanjuaninos de lo que no nos gusta o de quienes no les gusta la cosa como está. Lo que pasa pero que... bueno, fíjate vos la diferencia con Chile, ¿no? Sí, total. Fíjate la diferencia, yo lo que quería mostrar esa diferencia. Yo no he visto tanto énfasis en la disputa, no he visto velocidad en el gobierno para aprobar el proyecto de ley de Juan Carlos Gioja de terminar con el trabajo en negro en los municipios. No lo he visto. A que no aprueban en una hora esa ley de Juan Carlos Gioja. No he visto una pelea judicial, una batalla judicial para que la justicia declare las relaciones laborales en negro de los trabajadores públicos como tales y obligue a la patronal a hacerle aportes patronales, a pagarle el sueldo como corresponde. No lo he visto. No he visto. Sin embargo, se están peleando por cuál sistema es más bonito de acuerdo a la estrategia política electoral de cada uno. ¿Te das cuenta vos cómo estamos? ¿Te das cuenta vos cómo estamos? ¿Me entendés? He escuchado diputados que me han dado vergüenza. Yo pienso distinto, pero voto así porque me lo imponen. O sea, tenemos un grave problema en nuestro sistema político. Tenemos que modificar el día de mañana, así como los chilenos, modificar nuestro sistema político. No podemos tener diputados que tienen un patrón que le dicen qué es lo que hace, cuando están diciendo de que piensan de otra manera. Papelones de ese tipo. Estamos entrando en un momento de decadencia muy grande, que si no hay una reflexión de los dirigentes y la conciencia social no se plasma en organización y en poder para transformar, vamos en una debacle muy grande, ¿no? Las nuevas generaciones, mamitas, es verdad, se quieren ir todo al carajo. Hablan de la sociedad meritocrática, ¿qué sociedad meritocrática si son toda una manga de acomodados?
una manga de acomodar. O sea, que están construyendo la sociedad del acomodo. ¿Te das cuenta? Desafortunadamente es así. Por lo general no hay dirigentes políticos que actúen por sí mismos, sino que están digitados y guiados por el líder de su agrupación, por así llamarlo. Y esto no viene desde ahora, viene desde hace varias décadas. Y como vos bien dices, armar esta cuestión para ver o sea, cuando un gobierno toma medidas con el propósito de captar votos, eso ya es muy perjudicial a nivel del pueblo, porque ellos están pensando en la campaña, no están pensando en el bienestar de la población, en tomar medidas para el bienestar de la población. Voto, en manipular a través del sistema electoral el voto. Mirá lo que nos pasó a nosotros. Ya, por eso te digo, el sistema anterior ya era un sistema asqueroso. Cuando nos quisimos presentar, si el jefe de lista no te deja presentarte, no te podés presentar en las internas. No te podés presentar en las internas. O sea, es un sistema armado para que quien tiene el poder controle las circunstancias como se le antoja. ¿De acuerdo? O sea, sí. Y ahora sigue la misma línea. Sigue la misma línea. No hay un cambio sustancial. Es ver cómo ubicamos un sistema que electoralmente nos permita a nosotros que todos los votitos vengan para acá. Admitir la disidencia hasta cierto punto y que todos los votitos vengan para acá. Como es la ley del lema y todo, que ya ha sido probada. Y todo. Yo soy un ferviente partidario de lo que decía Cantoni, el voto por circunscripción a rajatabla en todos lados, y se acabó, donde vos tengas tu diputado en tu zona, y si se porta mal le revoqué el mandato de adiós. ¿Entendés? Sí. Contacto directo. Donde no sea la lista sábana, se está transformando en un grave problema, ¿no? Hay un diputado que dice, no, yo pienso distinto, pero voto así porque es una cosa tremenda. Pero bueno, esta es la realidad, hay que seguir la lucha, el mensaje para los compañeros y las compañeras, que feliz Navidad, dentro de lo que se puede, y a seguir luchando, que la única esperanza de los trabajadores es la lucha. Como decía Evita, solo el pueblo salvará al pueblo, y la única posibilidad de conseguir los derechos es conquistándolos. Los derechos no se declaman, se conquistan. Así es, Horacio. Bueno, fuerte abrazo entonces para ustedes y estamos en contacto. Feliz Navidad, Horacio. Gracias, igualmente. Chao, nos vemos.